Bueno, amigos, regresamos a jugar pelota dura. ¿Tiene dudas de si le va a llegar un chequecito, de cuánto le va a llegar, cómo lo va a recibir? Hablamos del incentivo contributivo prometido por el gobierno. Bueno, ya está con nosotros el licenciado Ángel Pantoja, secretario del Departamento de Hacienda. Gracias, secretario, por estar acá. Gracias por la invitación. Y sabemos que nos va a dar la explicación clara. Y es que ha habido confusión porque uno no sabe si es cheque, si es reintegro, si es un incentivo. Uno no sabe cómo decirle. No lo digo yo, hasta el propio exsecretario del Departamento de Hacienda opina lo mismo. Vamos a escucharlo. No es un cheque adicional. Pero no es un cheque adicional. No, para estar bien claro, hubo muchas dudas. Por eso que la gente dice... Pero que se lo explicaron, ¿verdad? Uno depende de la explicación inicial. Claro. La gobernadora cuando lo explicó erróneamente. Entonces creó unas expectativas de que y la gente me lo decía en la calle, o sea que por cada dependiente voy a recibir 5,000. Presentaron un cheque. Lo explicaron erróneamente, no es un cheque de 5,000 y usted llega aquí a desmenuzarnos y explicarnos bien. Cuéntanos, secretario. En la práctica, ¿qué va a ocurrir a partir del 9 de febrero? Un contribuyente va a radicar su planilla de contribución sobre ingreso como lo hace todos los años. Al radicar esa planilla, si tiene derecho a un reintegro, ese contribuyente puede optar por decirle al Departamento de Hacienda, ese reintegro me lo envías por depósito directo o mediante cheque. Una vez tengamos esa planilla, lo que dispone la resolución conjunta es recalcular la responsabilidad contributiva, lo que le tocaría pagar a base de los parámetros que dice la resolución conjunta, cualquier ahorro en beneficio del contribuyente, ese sería el segundo desembolso basándose en la elección que hizo el contribuyente de decir o por depósito directo o por cheque. Y eso lo hace el Departamento de Hacienda. Y eso es similar a lo que se hizo en el programa del incentivo en el 2024. Básicamente se tomó la planilla, se recalculó la responsabilidad contributiva y hubo un segundo desembolso a base de esos hechos y circunstancias de cada contribuyente. Secretario, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Para que la gente entienda, algo promedio, un grupo familiar con un ingreso de $70,570, 2 dependientes menores de 18 años. ¿Qué puede esperar esta familia? Sí, vamos a asumir que ese es el ingreso bruto de ese matrimonio con sus 2 dependientes menores de 18 años. Asumimos una exención personal de $7,000. Vamos a decir que es aproximadamente $58,000 de ingreso neto sujeto a contribución. Eso puede dar aproximadamente una contribución a pagar de $7,000 aproximadamente. Basado en la propuesta de la resolución conjunta, el ahorro que pudiera ver ese contribuyente, que puede ser mediante depósito directo o por cheque, ese segundo desembolso puede ser aproximadamente unos $2,000 basado en estos hechos y circunstancias. Eso es tomando estos hechos tal cual y si no tiene alguna deducción adicional, ya sea por intereses hipotecarios o por alguna aportación a cuenta IRA que también puede deducirle a la planilla y pudieran afectar ese número. La gente me ha escrito, pensionados, que juegan en este asunto. Y toda vez que tengan un ingreso neto sujeto a contribución y radiquen su planilla, y le resulte en un ahorro o un beneficio el recómputo de esa planilla a base de lo que dicta la resolución conjunta, pues pudieran recibir algún tipo de beneficio. Ferdinand. Sí, secretario, mi saludo, un abrazo. Mire, secretario, vamos a dejar algunas cosas, ¿verdad?, aclaradas. No es que le va a llegar, porque inicialmente, como decía Zaragoza, y lo ha dicho también Francisco Párez, inicialmente la gente parecía o entendía que iba a recibir un cheque automático de unos $5,000. Eso no es correcto. Lo que ocurre es que hay un programa del crédito por menor dependiente que eso es a través de la erradicación de planilla federal y ahí hay un crédito reembolsable. Lo que plantea la resolución conjunta en cuanto a los dependientes es, actualmente bajo la ley vigente, un contribuyente tiene derecho a deducir de su planilla $2,500 por dependiente. La resolución conjunta lo que plantea es esa deducción por menores de 18 años de $2,500, la vamos a duplicársela, la deducción, a $5,000 y eso es parte del cómputo que va a determinar el beneficio que pudiera recibir un contribuyente. Entonces digo, ¿verdad? Yo no soy experto en este tema, pero son dos cosas. O sea, aquellos que tienen dependientes menores de 18 años, si tiene 2 dependientes y radica la planilla, conforme a lo que usted plantea, van a recibir un cheque de $5,000. Una deducción, es una deducción. Una deducción. Una deducción es muy distinto a un cheque. Es una deducción como parte del cómputo de la planilla de contribución sobre ingresos. Entonces, si yo radico la planilla, ese es aclarado, no hay ningún cheque, es una deducción. Es una deducción, pero el beneficio que resulte, el cómputo, lo que resulte al final del cómputo que va a hacer el Departamento de Hacienda, se va a desembolsar al contribuyente, ya sea mediante depósito directo o mediante cheque a opción del contribuyente.
Vamos a decir lo que vamos a hacer más fácil. Hoy me llamaron 2 personas preguntándome, mira, no me preguntan ni por salud, me preguntan, mira, Ferdinand, yo voy a recibir el cheque o no voy a recibir el cheque. Y me decían, yo recibí un reintegro de unos $5,000 el año pasado. ¿Cuánto tú crees que va a ser ahora lo que me va a tocar? Cojamos ese ejemplo. La persona radica la misma planilla con los mismos ingresos. ¿Qué va a pasar? Una persona, a base de los requisitos que establece la resolución conjunta, si recibe un reintegro de $5,000 y lo que hubiese, como se hubiese beneficiado a base de lo que dice la resolución conjunta, hubiese recibido un reintegro de $50 o $100 más, pues esa diferencia adicional, ese es el segundo desembolso que recibiría ese contribuyente. Serían los 5,000 más ese correcto, pero el reintegro lo va a recibir cuando radique su planilla. El segundo desembolso sería posterior a la radicación, luego de que se haga ese cómputo. Y así mismo fue en el programa en el 2024. Cada cheque que va a recibir la gente no es un cheque uniforme de una cantidad, que esa es otra duda. Voy a recibir un cheque de 5,000, de 3,000, de 4,000. No, va a ser conforme a los ingresos que usted tiene y en la radicación de la planilla se hace el cálculo. Todo va a depender de sus ingresos y la cantidad de dependientes menores de 18 años. Y así la mecánica, así fue que se implementó en el pasado, en el 2024, que se hizo este mismo ejercicio. Serían dos reintegros los que pudiese recibir. El contribuyente cuando radique su planilla, como lo hace todos los años, si tiene derecho a un reintegro, va a recibir su reintegro. Y luego viene el recómputo. Lo que resulte, si resulta en un beneficio adicional, pues se hace un segundo desembolso. Aquellos que tengan deuda en Asume, de ahí se descuenta. Como todo reintegro que se vaya a desembolsar, si tiene una deuda pendiente en el Departamento de Hacienda o por concepto de Asume, se debita de esa deuda y cualquier remanente le llega al contribuyente. Una pregunta, esto obviamente estamos esperando por el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Ya se envió el informe fiscal para que ellos lo aprueben? Hemos tenido ya ellos tienen todos los documentos. Es una cuestión de combinar ese trámite. Pero no lo han finalizado. Bueno, es que toda erogación, todo desembolso de fondos públicos requiere una autorización de la Asamblea Legislativa y eso se dio con la firma de la resolución conjunta y conforme al Estado de Derecho vigente pues de la Junta. ¿Para cuándo se espera que haya una contestación de la Junta? Nosotros estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para que esa determinación se dé lo antes posible. Mira, y una pregunta, antes sé que hay otro segmento, ¿verdad? Otra participación más, ahora viene la licenciada Colbert, pero 10 segundos. La extensión de la Ley 60, ¿continúa en la llamada reforma contributiva? ¿Qué va a pasar con la Ley 60 y todo lo demás? Ese proyecto continúa ante la consideración de la Asamblea Legislativa. Entiendo que habían unos planteamientos de los cuerpos legislativos, pero todavía no se ha aprobado, está en curso. ¿Pero la posición del Estado cuál es? ¿Que continúe? Bueno, es parte de los proyectos que se radicaron el año pasado. Ya se han sometido memoriales explicativos y hemos acudido en algunas instancias a vistas públicas y es cuestión de atender cualquier preocupación que tengan la Asamblea Legislativa de manera que se pueda aprobar. Secretario, gracias. A ustedes. Gracias por la explicación y gracias por estar acá, siempre las puertas abiertas. Pasamos directo al punto con este tema con la licenciada Anabel Torres Colbert. Gracias, Laisa. Pues fíjate que todo este tema de la reforma contributiva llevamos semanas, meses y años esperándolo. Y este es solamente un nuevo intento de políticamente tratar de poder establecer que los ciudadanos vamos a tener algún tipo de alivio contributivo cuando después de un año no se presentó el proyecto de reforma contributiva, que cuando finalmente se hace a principios de este año no cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y tampoco la gobernadora y el Ejecutivo pudo cumplir con los mecanismos para que pudiera ser aprobable y que realmente tuviera un efecto permanente para nosotros los ciudadanos. ¿Y a qué recurre la gobernadora cuando ve que no va a tener esa reforma contributiva aprobada? A este alivio momentáneo en la planilla de este año, que fue lo mismo que hizo Pierluisi en el 2024. ¿Y sabe qué pasó? Pierluisi perdió. Porque al final del día, un momentito, un alivio que uno recibe en el bolsillo no es suficiente para que los ciudadanos pensemos que realmente se están haciendo políticas públicas que van a ser sustentables y que realmente van a ser beneficiosas para nosotros los ciudadanos. Porque ahora nos da un cheque, miren, es tan difícil de explicar ni siquiera cómo va a ser el beneficio, que por eso es que políticamente no va a tener el impacto que la gobernadora está apostando en este primer trimestre de resurgimiento de su figura, cuando están aprietos políticos dentro de su colectividad, cuando ya para muchos ni siquiera es viable para una reelección y cuando viene el impacto es un alivio
que ella misma criticó el año pasado y que incluso criticó cuando Pedro Pierluisi era el gobernador, y que realmente no va a lograr que se entienda que cuando todo está más caro, que estamos pagando más de luz, que tenemos problemas de agua, que el problema de la inflación hace que cada vez los alimentos estén más caros, el que un reintegro para algunos un poquito y para otros un poquito más sea lo que vayamos a recibir ahora, no va a cambiar ni la mentalidad de los puertorriqueños, ni tampoco el sentimiento de que tenemos nosotros más en el bolsillo como para que el efecto político que la gobernadora quiere con esto se logre. Por lo tanto, hace falta mucho más que eso, para que realmente tengamos que nos están haciendo justicia a los que pagamos, a los que trabajamos y a los que estamos en el jamón del sándwich, que muchas veces no recibimos nada y lo que recibimos son problemas del gobierno, en vez de traer soluciones para que sigamos queriendo trabajar, sigamos queriendo tener hijos, porque esto es un buen sitio para vivir. Eso no creo que se logre con este alivio. Gracias, Anabel, directo al punto como siempre. Bueno, amigos, el Tribunal Supremo aparentemente enfila sus cañones hacia la exgobernadora Wanda Vázquez, busca disciplinarla a nivel ético. Pasamos con Kimberly. Y de hecho preguntamos en nuestra encuesta, claro, ¿conoces cuánto dinero te llegaría en el cheque de alivio contributivo? Usted escanee el QR code y vote ya en la encuesta, claro. ¿Y podría Wanda Vázquez perder su título, señores? El Tribunal Supremo tiene en la mira precisamente a Vázquez y aquí le explicamos por qué con sus voces favoritas de la radio. Así que usted no se vaya a ninguna parte.